Hola a todos, sean bienvenidos a una clase más del módulo de perspectiva y geometría visual para el dibujo profesional. La clase de hoy se llama Sistematizando el espacio. Y el día de hoy aprenderemos tanto a replicar cubos como a planos cuadrados. De la misma forma en que aprenderemos a construir esferas mediante el trazo por matriz de secciones. Como pudiste ver, estamos empezando trazando un cubo en perspectiva a 2 puntos de fuga. En este caso, como consejo y para facilitar el trazo de este tipo de volúmenes, te recomiendo que cada que vayas a dibujar uno comiences trazando las 3 aristas principales. En este caso, a las 2 que son horizontales las llamaremos A y B. Y estas las utilizaremos como referencia de hacia dónde se fuga este volumen. En este caso, las líneas que se encuentran abajo, que de alguna forma están siguiendo a las de arriba en la fuga, las llamaremos como A' y B' respectivamente. Ahora que tenemos ya trazadas las líneas que siguen a nuestros 2 puntos de fuga principales, podemos trazar las líneas de alturas, que en este caso de alguna forma seguirán a la línea de altura principal, ya que debemos recordar que al final un plano de perspectiva a 2 puntos de fuga, es decir, de perspectiva oblicua, en cierto punto se convierte en un plano de 3 o hasta 4 puntos de fuga. Por tanto, vamos a trazar estas líneas de alturas en el punto en que consideremos que cortan nuestro cubo de manera proporcional. Como puedes ver, si lo acerco más, pues se ve más pequeño y parece más una especie de placa vertical, pero si lo alejo más se vuelve una caja. Entonces aquí es donde debemos encontrar el punto medio en el que se traza ese cubo perfecto. Y así lo hacemos con todos los lados. Lado 1, lado 2. Posterior fugamos ahora en transparencia desde los vértices que se ubicarían en las caras traseras y obtenemos nuestras aristas traseras. Ahora colocamos nuestra línea de alturas final para tener ya nuestro cubo terminado. Para ubicar estas terceras aristas las llamaremos como A' y B'. Como podemos ver, de alguna forma existe una relación entre todas las aristas que van hacia la misma dirección, y es que el hecho de que se fuguen hacia el mismo punto hace que exista, por decirlo así, una relación de inclinación según qué tan paralelo o más bien qué tan perpendicular está en relación a nuestro punto de fuga. Un par de reglas que nos será de mucha ayuda a recordar son que, para empezar, la cara más alejada a nuestros puntos de fuga y más cercana a donde está el punto de vista del espectador siempre será la más grande, y también que la esquina más cercana de nuestro cubo hacia nuestro punto de vista siempre tendrá un ángulo mayor a 90 grados, ya que en el momento en que este ángulo llega a 90 grados sería cuando estaríamos viendo nuestro cubo de manera paralela a nuestro punto de vista, es decir, como si estuviéramos viéndolo desde arriba. Por el contrario, si este ángulo se volviese menor a 90 grados, estaremos viendo una deformidad de nuestro cubo como si lo viéramos casi volteado de cabeza, es decir, con la cara superior viendo muy hacia enfrente. Pues este ángulo menor a 90 grados, en teoría, solo deberíamos verlo en los vértices interiores de transparencia. Ahora, tal como estarás viendo en pantalla, al final nos basta con conocer esta forma de Y invertida para poder trazar nuestras cajas, cubos o cualquier volumen sin necesidad de trazar toda la plantilla para 2, 3 o hasta 4 puntos de fuga. Y por eso sería importante que practiques dibujar varios cubos de esta forma para que así, cuando llegue el momento de hacer sketching o alguna otra clase de dibujo, te sea mucho más práctico construir la envolvente. Ahora, un ejercicio que te recomiendo mucho para practicar esto es trazar un eje horizontal, 2 límites y dentro de él comenzar a girar cubos, ya que te será muy útil para entender cómo se comportan cada una de las aristas que compone todos estos volúmenes. Bien, como podrás recordar de las clases anteriores, este ejercicio es un poco parecido. Sin embargo, en este ejercicio no vamos a ubicar nuestro cubo en cualquier lugar, sino que simplemente lo haremos dentro del carril que hemos asignado para girarlo.
Ok, pues aquí tenemos una lámina que hizo un alumno anteriormente. Como puedes ver, puedes trazar tu eje sobre el que se irá girando el cubo, ya sea arriba de tus puntos de fuga o abajo, pues esto te ayudará también a practicar cómo se van alterando esos puntos a medida que gira y se desplaza más lejos o más cerca. Tal como en este momento lo estoy interviniendo para mostrarte un poco de cuál es la idea. Excelente, ahora que conocemos bien cómo se comportan las líneas de fuga que componen al final las aristas de nuestras envolventes, podemos comenzar a explorar con múltiples formas y volúmenes que se pueden dibujar por este método. Y uno de los primeros y más básicos que tienes que aprender es la esfera, mediante el dibujo previo de un cubo guía. Como estarás viendo en pantalla, emplearemos nuestra matriz de secciones, y si no estás seguro de cómo trabajar con la matriz de secciones, te pediré por favor que regreses a la clase anterior, ya que en esa clase se explica perfectamente cómo trabajar con esta. Bien, ahora contemplando que tenemos ya trazada nuestra matriz de secciones en el plano cuadrado, trazaremos una circunferencia, tal como lo vimos en la clase pasada, acercando la concavidad de mayor curvatura por cada cuarto casi a la tercera subdivisión. Una vez que tengamos ya bien trazada nuestra circunferencia, debemos recordar que al final, para construir cualquier tipo de volumen de manera tridimensional, debemos comprender cuáles son las proyecciones de cada una de sus primitivos, tal como en este caso, las dos secciones que se ubicaron de manera perpendicular, por decirlo así, una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. Entonces, simplemente trazamos nuestra circunferencia sobre cada una de estas, tal como lo estoy haciendo, sobre la sección roja y sobre la sección azul, y al final pues esto nos daría la proyección de nuestro volumen en tridimensionalidad, tal como lo haré en este momento. Ok, trazo bien, ok, bien. Ahora que tenemos las dos proyecciones, pues simplemente tenemos que unir ambas para tener ya la representación tridimensionalidad y no solo las siluetas de cada primitivo. En este caso lo haré con un marcador para que puedas notar cómo se ve de manera más clara. Perfecto, lo remarcaré una vez más con color negro y ahora sí, se puede ver perfectamente nuestra esfera. Como aclaración, puedes añadir más secciones, por ejemplo en manera diagonal, para que de esa forma, teniendo más planos, pues sea más preciso tu dibujo. Pero al final, las esferas tienen una característica bastante curiosa que nos permite incluso saltarnos todo este paso y hacerlas de una manera más breve. Aunque es importante aclarar que este paso nos ayudará a trazar esferas con muchísima precisión y por tanto nunca está de más conocer este método. Bueno, pues ahora sí te voy a decir cuál es esa característica tan peculiar. Y es que vamos a representar una esfera en 2D. Pues así es, una esfera en 2D es un círculo. Y notas que al final una esfera en 2D y una esfera en 3D, ambas son un círculo. Pues sí, esa es una condición especial de la esfera y bastante interesante, pues la esfera es el único volumen que nunca se verá alterado por la perspectiva. Perfecto, pues ahora que conocemos bien cómo construir una esfera de forma precisa, vamos a conocer un algoritmo de duplicación que nos será de muchísima utilidad a la hora de buscar duplicar una distancia que esté marcada por un cuadrado o en su caso por un cubo. Y con este algoritmo pues podemos realizar cosas realmente interesantes, como por ejemplo esta lámina que estarás viendo en pantalla, en la cual todo este sistema de cubos fue trazado a partir de una sola cara de un cuadrado. Es decir, un solo plano cuadrado. Así que vamos con ello. Pero espera, antes de continuar te quiero pedir que por favor realices ejercicios similares a este para practicar tu trazo de elipses que representan circunferencias en un plano alterado por la perspectiva. También por favor te voy a pedir que hagas algunas esferas, por ejemplo dibujando objetos similares a canicas utilizando el método que vimos. Créeme que te ayudará. Bueno, pues ahora sí, regresando a la clase, te explicaré este algoritmo tan útil
en el dibujo y sobre todo en el sketching, apoyándome de una matriz de secciones similar a la que vimos en la clase pasada. Como paréntesis muy importante que quiero darte es que este algoritmo funciona con cualquier clase de cara rectangular. No necesariamente tiene que ser un cuadrado perfecto. También podemos duplicar su medida en alguna de sus dos direcciones utilizando este algoritmo. Y ya veremos por qué. Bien, pues para empezar debemos continuar las aristas que delimitan nuestra figura hacia la dirección en la que queremos duplicar esta cara. Ahora, un principio que debemos entender es que la diagonal que existe de la arista del borde en una de sus esquinas a la esquina contraria, pero en su caso de la arista intermedia, será la misma que hará esta arista intermedia en su vértice del final con una arista, o más bien, perdón, un vértice que coloquemos del lado contrario, pero como continuidad de esta. Para que lo entiendas más claro, mira la línea que tracé, la diagonal. ¿Qué pasaría si nosotros moviéramos esa diagonal enfrente, como si la continuáramos? Es decir, copiamos esa diagonal y la pegamos tal como la acabo de trazar. Pues al final, la primera diagonal solo era la mitad. Y si es la mitad, pues al final significa que una mitad mide lo mismo que la otra. Por tanto, si esta diagonal de un lado al centro logra atravesar todo el largo de esta cara, pues lo mismo aplicaría si la continuamos. Al final estaría atravesando la misma distancia y por tanto, en esta dirección ya tendríamos trazado el doble de la medida original de nuestra cara. Es muy importante que logres entender el fundamento detrás de esta técnica para duplicar el largo de una arista, y es que literalmente tendré el poder de dividir el espacio en réplicas exactas. Ahora, para concluir, simplemente trazamos la arista en la dirección opuesta y finalmente unimos con otra arista los dos nuevos vértices que se crearon a partir de la intersección entre nuestras grandes diagonales y las aristas de la dirección en que pretendemos duplicar este espacio. Estarás de acuerdo en que al final esta es una técnica muy simple. Y pese a ser muy simple, resulta demasiado útil en el sketching y muchas otras disciplinas del dibujo. Ahora, para su mejor entendimiento, lo haré en un plano que ya está afectado por la perspectiva. En este caso comenzaré con los mismos pasos, encontraré mi centro geométrico y empezaré a trazar mi matriz de secciones. Como puedes ver, al final no necesito tener la matriz de secciones completa con todas las subdivisiones. Basta con que tenga las primeras que necesito para el centro geométrico y con estas ya puedo hacer este ejercicio y duplicar el tamaño de mi cuadro original. Interesante, ¿no? Pero, ¿qué pasa si lo queremos llevar a la tercera dimensión? Bueno, pues en este momento comenzaré a convertir estos planos en cubos. Es decir, estos planos serán no más que caras de algunos cubos. Para esto, recordando un poco sobre los ejercicios de práctica de proporciones, decidiré cuándo voy a cerrar mi marco para trazar un cubo. También me apoyaré del centro geométrico para encontrar el centro de este nuevo cubo que me sería indispensable al querer duplicar su tamaño. Ok, lo tengo listo y ahora sí, vamos a duplicarlo. Trazo mis diagonales, extiendo las aristas, me aseguro de que estén bien derechas, desde luego, y finalmente trazo. Y así lo hago con cada una de las caras hasta tener un ecosistema de cubos. Bien, pues a manera de repaso te recomiendo que hagas esta clase de ejercicios de duplicar planos para que sigas entendiendo mejor esta técnica. Sin más, nos vemos.